Cuba, soy psicólogo de profesión y trabajo en la Casa del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano. Dentro del festival tengo una sección que se llama el Universo Audiovisual de la Niñez Latinoamericana y Caribeña, que tiene propósitos muy similares a lo de este festival. Así, debatir sobre la importancia que tiene el cine y los medios audiovisuales, las nuevas tecnologías en la actualidad y sobre todo su impacto en los públicos más jóvenes. Creo que este festival tiene la gran importancia, primero, de que es coordinado y realizado justamente por gente muy joven. Y eso para nosotros realmente es un aliciente saber que hay toda una generación que está también interesada en estos temas de la producción audiovisual y de la creación audiovisual desde los propios niños, jóvenes. Invitamos al público venezolano y de Mérida a que asista a las diferentes proyecciones y funciones que se están dando acá y además a las distintas conferencias que se van a realizar a lo largo de la semana. Justamente los medios de comunicación audiovisual, las nuevas tecnologías, no hacen más que potenciar un reclamo que ya en el siglo XIX hacía Alicia, que se aburría mirando a la hermana que leía un libro sin diálogo e imágenes, y un libro sin diálogo e imágenes, y acá Laura lo sabe muy bien, para los niños no despierta interés. Y los relatos audiovisuales justamente van a rescatar esa dinámica de las palabras, el diálogo y la fabulación en imágenes, ¿no? Y el niño en la actualidad se puede comparar un poco con un nuevo Oliver que comparte su tiempo, sus juegos y sus ensoñaciones con esos gigantes que cobran vida en la pantalla de un cine y sobre todo con esos seres lilipotienses que cada vez se hacen más chicos en las pantallas de la laptop, de la computadora o del celular, donde prácticamente cada día más ir al cine y ver en pantalla grande se hace casi un acto ya victoriano, ¿no? Y eso me hace recordar lo que decía la Convención, que promueve la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 17, de que los medios deben difundir todo aquello que pueda promover el bienestar social, espiritual, moral, la salud física y mental de los niños y niñas. Y habría que preguntarse si eso es así. Es lo que queremos que sean nuestros niños y niñas. Y creo que todos tenemos interés en que sean niños, niñas, ciudadanos responsables de su propio país, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar. No Brasil, eu fundei o projeto Pequeno Cineasta, que incentiva crianças e jovens a aprenderem o ofício do cinema. E já tivemos por volta de 200 crianças que aprenderam a fazer cinema. Hoje são 200 pequenos cineastas e, por conta disso, fundamos o Festival Internacional Pequeno Cineasta, porque fiz uma pesquisa pelo mundo, descobri trabalhos incríveis, como aqui em Mérida, e precisamos compartilhar, precisamos colocar esses trabalhos para serem vistos. Por isso, fizemos o Festival Internacional do Pequeno Cineasta, onde exibimos somente películas feitas por crianças e jovens, para podermos incentivar todos esses jovens a fazer cinema, a serem produtores de conhecimento, a refletirem e serão os nossos futuros cidadãos mais conscientes e mais críticos com o que eles veem e fazem. Yo soy María Soledad López, soy profesora de la Escuela de Medios, egresada de la misma escuela.
Y bueno, hoy estoy participando aquí en el festival, en la tercera edición, como jurado adulto. Mis expectativas con respecto a todo este tipo de actividades que son bastante importantes, sobre todo en la sociedad hoy en día. Son el futuro de un país, y es importante que tengan conocimiento acerca de lo que es el cine, el audiovisual, y sean espectadores críticos de nuestro cine. Además, hoy en día, con lo importante que son todos los medios audiovisuales, ayudar en la interacción en las escuelas y en los salones de clase para la educación. Son herramientas de enseñanza y aprendizaje totalmente útiles hoy en día. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Alejandro Márquez Méndez. Tengo 10 años, soy de aquí de Mérida. A mí me gusta el cine. Me gusta porque me ayuda a aprender bastante, también a divertirme y eso también. Y bueno, vengan a Mérida, la ciudad del cine. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Martín Ángeles González, tengo 13 años, vengo de Maturín, Monagas, soy jurado juvenil, participé en una película llamada Muñecos de Pantano, en la cual fui protagonista, y los invito a que en Mérida, les prometo que van a disfrutar mucho, se van a divertir. Bueno, mi nombre es Sergio Pellín, soy de Barquisimeto, Estado Lara, tengo 18 años de edad, estoy participando en el festival gracias a una invitación de Carlos Céspedes. Estoy como jurado universitario viendo diferentes largometrajes latinoamericanos. Me parece que es un festival con una iniciativa excelente, ya que está incluyendo a la comunidad, está incluyendo a los niños a ver cine de calidad. Y la invitación es para todos ustedes para que vengan a disfrutar del buen cine latinoamericano. Consolidar una plataforma latinoamericana y caribeña de formación audiovisual. Número 2. Incentivar redes de intercambio para visibilizar experiencias y producciones ya existentes y futuras. Número 3. Que nuestros gobiernos tomen conciencia de la necesidad de asumir la voluntad política de respaldar esto. Establecer vínculos de cooperación sur-sur con iniciativas afines de los objetivos planteados. Promover un cronograma itinerante de reuniones de la plataforma que a corto plazo se establece en el marco del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana 2013 y en el African Crowd Film Festival en Johannesburgo en el 2014. 6. Integrar equipos de trabajo con representantes de nuestros gobiernos, de las distintas entidades regionales y miembros de la plataforma. 7. El resultado del trabajo compartido sea la obtención del financiamiento logístico y legislaciones. En conclusión, exhortamos a nuestros gobiernos y autoridades regionales a que intervengan activamente en la creación de estos objetivos. A los 24 días del mes de mayo del año 2013, firman por Argentina Carlos Gil, Daniela Garcindo por Brasil, Pablo Ramos por Cuba, Benjamin Franklin de Sudáfrica y de Venezuela, Aníbal Arteaga, Carlos Céspedes, Francisco Blanco, José Barceló, Laura Antillano, Maite Galán, Olga Ringwick, María del Pilar Galán, María Soledad López, Rita Elena Ávila, Sergio Pellín e Ilvibet Ortiz. Muchísimas gracias. Jóvenes, este premio es para Buen Día. Muchas gracias al jurado y a todas las personas que pudieron ver el cortometraje. Fue hecho un cortometraje experimental que se realizó exclusivamente con un teléfono celular. Lo que quería, digamos, mostrar era que no hay
se quiere hacer algo, ¿no? Ni siquiera limitaciones técnicas, económicas, o si no tienes todo el personal del mundo para trabajar, lo único que necesitas es las ganas y ponerte a hacerlo. Estoy muy contento y muy complacido de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Me encanta el trabajo que se está realizando, las cosas, los tratados que se están haciendo, todo el trabajo que hay por venir, que hay mucho trabajo. Desde ya me quisiera unir, quisiera escribirme como voluntario, no sé. Y nada, bueno, agradecido, ¿verdad? Muchas gracias. Primero, como todo, gracias a Daniel por la oportunidad y a todo el equipo, un equipo joven, gracias al festival por permitir este tipo de actividades y este tipo de cosas pues estimula a la juventud y mucho a los niños sobre todo, pues para que nuestro cine venezolano crezca y el cine latinoamericano y todo el cine del mundo que sea hecho por los niños y jóvenes. Gracias. Muchas gracias. La realización fue muy interesante. Los niños escribieron el guión, fue un cuento, luego una adaptación. Filmó durante 3 días, si mal no recuerdo. Bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, y también quiero reconocer el trabajo de la profesora Kenia, de la profesora Julieta y de su grupo. Qué sorpresa, qué alegría. Supongo que, bueno, primera vez que escucho que niños guayanenses o de Ciudad Bolívar obviamente ganan un premio, porque si no hubiese estado en las noticias y ya hubiese sabido antes, ¿no? Pero le haré llegar todos estos aplausos que ustedes están dando, se los haré llegar a todos los niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Un aplauso para todos ustedes, para el equipo, para los invitados. Muchas gracias. Cada año me sorprende, ¿sabes? Cómo el festival está creciendo. Mis expectativas sí se cumplieron porque vinieron más niños, vinieron más jóvenes. Ya la ciudad se está enterando de que hay un festival para niños y jóvenes y eso es uno de nuestros objetivos. Que nuestra ciudad y nuestro país sepa que tenemos un festival donde los protagonistas son los niños y los jóvenes. Y bueno, me siento de verdad feliz de ver que todo un año de trabajo en una semana se cumplió. Yo espero que para el año que viene el otro FICAE sea mucho mejor. Siempre ese es nuestro objetivo, que cada año sea mucho mejor. Con las ayudas de todas las personas que de verdad quieran ayudarnos, instituciones, empresas privadas, todo aquello que nos quiera tender la mano será bienvenido. De verdad, lo que nosotros más necesitamos es que seamos unidos en el arte y en todo lo que nosotros podamos llevarles por medio de lo audiovisual. Eran miles las personas que estaban participando, esa era la cantidad, o sea, miles de personas que asistieron al festival. Por lo menos para mí es de gran satisfacción. Como decía, lo que me parece impresionante es que definitivamente ocurren una serie de encuentros y de espacios en los que la gente se conoce y dialoga y reconoce al otro, que definitivamente uno plantea o genera el espacio, pero luego uno no puede controlar todas esas cosas maravillosas que ocurren allí. Casi los llamaría una especie de milagro, ¿no? Porque un chico merideño puede acercarse a una persona de Sudáfrica y escucharlo hablando inglés y probablemente nunca había escuchado en su vida en persona hablar a una persona en inglés, o alguien de Brasil que habla en portugués, y entonces resulta que son nuestros hermanos, nuestros vecinos, pero conocemos muy pocos de su cultura por la limitante lingüística, y eso en el FICAE, digamos que
comienza como a desvanecerse esas fronteras que como seres humanos y como naciones nos hemos hecho, ¿no? Generemos estos espacios, promovamos estos espacios alternativos antes de que los adultos enseñen a los niños a odiar.